en que nosotros acostumbramos siempre a hacer un comentario, pero hay ocasiones en las que modificamos nuestro formato, porque si hay un entrevistado que nosotros queremos aprovechar el tiempo al máximo, abarcar todos los temas, que son muchos siempre, pues entonces dedicamos el programa entero. Y este es el caso de hoy. Nuestro invitado es Vinicio Castillo Semán, cariñosamente conocido como Vinicito, especialmente en las redes sociales. Muchísimas gracias por aceptar la Muy buenas invitación. noches, para mí un gran honor, Yanesi, estar en tu programa y con este distinguido y amplio público y esta cobertura nacional que tiene tu programa, que es un toque de queda a esta hora, Ay, gracias. y presto a responder tus preguntas e inquietudes. Con usted más que uno preguntar, le gusta analizar todo el escenario político. Con mucho gusto. El último caso, este caso Calamar, es un golpe importante para el Partido de la Liberación Dominicana, pero también hay mucha presión sobre el gobierno. ¿Cuál sería su lectura general desde el punto de vista político de este caso? Mira, contrario a lo que se dice y se ha arguido de que esto es un golpe al Partido de la Liberación Dominicana, yo no creo eso. Sí, obviamente, si el Partido de la Liberación Dominicana lo sabe manejar. Porque, primero, ninguno de los apresados es candidato a nada, a ningún cargo electivo. Y estamos apenas a un año de las elecciones. El PLD tiene su candidato, que es Abel Martínez, y está en un proceso de escogencia de sus candidatos municipales y congresionales. Se trata de un caso de corrupción que abarca a 3 personas dirigentes de ese partido, que obviamente lo correcto, lo esperable era que el PLD, como partido que está inmerso en este proceso electoral, pues se limitara a pedir un juicio justo, garantías en el procesamiento, y hasta darle asistencia legal con abogado. Pero de ahí a tomar partido y a asumir, a cambiar su línea electoral, sus esfuerzos electorales, por una defensa pública directa del caso Calamar, yo lo considero un suicidio político. Un suicidio político porque primero va, como ha ocurrido, Danilo Medina, que se siente acorralado en cuanto a que el expediente, si bien él no está acusado hasta este momento, lo menciona a él como el director de esa trama criminal, porque eso es lo que dice el expediente. Lo que ha hecho es llamar a todos sus compañeros y bueno, vamos a asumir esto como una guerra política contra el partido. Y no es así. Y en eso han errado porque han querido desacreditar y insultar a 2 magistradas que en este país nadie puede poner en duda su seriedad, que es la magistrada Miriam Germán y la magistrada Jenny Berenice Reynoso. La tesis de Danilo, que ha sido impuesta por la cúpula del PLD a su partido, es que estas magistradas y la Procuraduría General de la República están respondiendo a un plan político del Palacio Nacional, a una trama política contra su partido, producto de una venganza o una vendetta, o con fines reeleccionistas. Eso es absolutamente falso y no tiene ninguna credibilidad. Porque todo el mundo sabe que este expediente se estaba articulando desde hacía más de un año. Y en beneficio de la magistrada Jenny Berenice y del magistrado Camacho y de la magistrada Miriam, fue apenas en agosto del año 2022 que la juez de instrucción, Keila Romero, le autorizó, eso salió en todos los periódicos, una investigación financiera sobre más de 30 o 40 personas encabezado por Donald Guerrero. Eso fue hace 6 meses. Que se le iba a pedir a los bancos, a las instituciones financieras, información. Eso lleva un proceso largo, burocrático. Eso va a la superintendencia de bancos, después va a los bancos.
Es decir, que no se trata de una manipulación política, se trata de uno de los casos más grandes de corrupción que se haya conocido en toda la historia del país. Entonces el PLD llamando a movilizaciones y protestas, ¿usted entiende que con eso Pero no claro va? que no, porque lo que el PLD quiere es chantajear y decirle, como hacían los extraditables en Colombia en la época de Pablo Escobar, decir al gobierno y al Poder Judicial, la paz social de la República Dominicana se va a perder. Incluso hoy hay una confesión prácticamente de la ex vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, cuando al pedir una reunión Ella es doña Margarita Cedeño. perdón, sí. Escúcheme, de Margarita Cedeño, que de tanto... No, por sí, tanto sí, repetirlo. Sí. donde ella plantea una reunión de Hipólito, de Danilo, de Luis y de Leonel para analizar el caso judicial, los casos judiciales, esos 4 presidentes, imagínense ustedes. Porque si no, y es donde viene la amenaza, se va a perder la gobernabilidad, la paz social y, que es algo que a mí me llamó mucho la atención y me preocupó mucho, y la inseguridad ciudadana, que no tiene, no le veo relación a la inseguridad ciudadana con estos casos que pueda generar, a menos que ella esté insinuando que se van a mandar a hacer atracos o se van a mandar a hacer actos, diríamos, desestabilizadores de terrorismo, porque cuando ella dice textualmente inseguridad ciudadana como una de las consecuencias del sometimiento de sus compañeros de partido, obviamente está apuntando hacia eso. Ellos quieren decir, nosotros tenemos tanto poder que podemos desestabilizar el país. Y ese es el primer error de cálculo de Danilo Medina y de su grupo. Nadie en este país, señores, que atente contra la paz nacional va para ninguna parte. Porque este país aprendió a vivir y a dirimir sus diferencias en el plano democrático, en el plano institucional. Y mucho más ahora que estamos cerca de unas elecciones. Pero aquí hubo muchas protestas en el pasado proceso electoral, en el 2019 sí, aquí las protestas. Sí, pero nadie habló en ningún momento. Nosotros incluso, yo participé en primera línea con el presidente Fernández en todas las protestas. Fuimos incluso al Congreso en una multitud enorme, pero nunca nosotros alteramos el orden público, ni fue nuestra idea forzar. Por ejemplo, lo que pasó ahí en el Palacio de Justicia, ustedes vieron como una turba del PLDista rompieron los vidrios y forcejearon con la policía y quisieron entrar. Incluso yo recuerdo cuando fuimos allá, que había una multitud enorme frente al Congreso, había un cordón policial exactamente donde estaba la tarima nuestra y que el presidente Fernández iba a hablar, y un oficial de la policía, para que tú veas lo peligroso que son estas cosas, en el gobierno de Danilo, me dijo, mira, dile al jefe, al presidente, que si él quiere nosotros quitamos este cordón de seguridad para que las masas entraran al Congreso. Me lo dijo a mí. Ay, Dios mío. Y yo dije, no, que yo no tengo que preguntarle a nadie, no, imposible. Nosotros vinimos aquí en orden, para no crear jamás un incidente violento. Contrario a lo que ahora ellos quieren violencia, ellos quieren muertos, ellos andan buscando muertos, andan buscando heridos, para crear un estado, diríamos, de crisis, que obligue a eso que dice Margarita, porque ella fue hasta cándida se le zafó, vamos a decir, bueno, se crea un estado de crisis, entonces que amerite una reunión de alto nivel de todos los presidentes. ¿Para qué? Para sustituir el Poder Judicial, para anular a la magistrada Miriam Germán y a Jerry Berenice y al Ministerio Público. Eso es lo que ella está planteando. Margarita está planteando un pacto por la impunidad. Eso es lo que ella plantea. Claro,
lee las declaraciones, ella está planteando un pacto de impunidad. Porque si se procesan a sus compañeros presos, se pierde. Y hay gente, y yo tengo que decirlo aquí, lo he dicho en las redes sociales, y el país tiene que estar muy atento. Entre esos desorejados que hay planeando cosas, está planearle, dicen que a Luis hay que ahogarlo en otro abril del 84. ¿Cómo así? ¿Usted? En aprovechar la insatisfacción pública que hay, normal, por la situación económica, buscarse los tigres de los barrios. Ellos tienen buenas relaciones con el microtráfico y con todos esos lúmpenes, y mucho dinero para crear desorden y hacer que el gobierno con la policía tenga que reprimir y crear una situación de conflicto social tan grave que ponga a Luis en una situación de debilidad y al gobierno y obligue a una negociación política. En otras palabras, tendremos paz social si usted nos deja tranquilos. Así es que ellos lo ven, si nos dejan tranquilos. Si no, entonces nosotros vamos a aprender este país. Obviamente, ahí toca a las fuerzas responsables, al empresariado, que tiene mucho que perder, a las fuerzas democráticas, a la sociedad civil, al propio presidente Leonel Fernández, que es presidente de la Fuerza del Pueblo, el no hacerle bajo ningún concepto coro ni su partido a ninguna acción desestabilizadora. Porque nadie, ninguna fuerza responsable en este país puede, directa o indirectamente, darle apoyo a un plan de esa naturaleza. Jamás. Ese grupito tiene que ser aislado. Y déjame decirte, está pasando lo peor para ellos. La base del PLD, abajo, la militancia, está rechazando la estrategia que ha impuesto Danilo Medina. ¿Y cómo usted lo sabe eso? Porque acuérdate que yo tengo muchos amigos PLDistas, yo vengo de 30 años de historia junto con ellos, de todas las batallas. ¿Y qué es lo que dice la militancia del PLD ahora mismo? Que Danilo lo que tiene es, si está enfermo de cáncer, que coger un avión, pedir una licencia en su partido e irse a curarse fuera del país, que ya lo anunció, y dejar que su partido vaya el cauce normal electoral con su candidato, que es Abel Martínez, y los otros candidatos. Pero de ahí a que los militantes del PLD salgan como carne de cañón a protestar porque José Ramón Peralta está preso, y porque Gonzalo está preso, y porque Donald Guerrero están presos, 3 multimillonarios del PLD, del comité político, la base del PLD y su militancia no está en eso en este momento. ¿Y el candidato presidencial? El pobre Abel, a mí me da pena, que es mi amigo personal, porque está en una situación muy difícil. Porque Abel está desarrollando su estrategia de juventudes, de línea nacionalista, de nuevas caras, y le ha cogido este chaparrón, vamos a decir, este ventarrón. Y Danilo obviamente llama a todo el comité central y a todo el comité político, y él tiene, ¿qué puede hacer Abel? Apoyar a su partido. Pero porque él no puede, si Abel le flaquea a Danilo en esto, donde Danilo entiende que está en juego él, obviamente es capaz de quitarlo de candidato. Entonces él está en una situación, entonces ahí tú te preguntas, un partido que está buscando votos fuera del PLD, porque las elecciones no se ganan con los votos PLDistas, las elecciones se ganan con votos extras PLDistas. Claro. ¿Cómo tú vas a conquistar votos defendiendo un robo multimillonario en las calles? Un chofer buscando 1.000 millones en efectivo. ¿Cómo tú vas a crecer en la juventud, en los nuevos votantes, en los muchachos que están ahora por primera vez que van a votar? Pero simplemente está condenada al fracaso esa candidatura. Si el PLD persiste en esa línea, diríamos, de pasarse los próximos 6 meses en esta situación de protesta y de persecución política y descuida su candidatura, pues obviamente Abel no tendrá
Pero además posibilidad de crecer. Esa candidatura ha tenido como poco arranque, siendo honesto, desde que... No, yo no creo. Lo que pasa, obviamente, se da una situación. Hay una gran estructura vieja de 20 años y Abel tiene su fuerza natural en el Cibao, Santiago y las provincias del Cibao. Y obviamente es poco conocido en los barrios de la capital de la provincia, en el sur y en el este. Eso es un proceso que él lo ha venido haciendo y de hecho en las últimas mediciones antes de este problema, él había activado y estaba mejorando. Esa es la verdad. Incluso uno de los problemas mayores que tenía Abel era que cada vez que salía tenía a Danilo al lado, opacándolo. Fíjate que en sus últimas actividades él había retirado eso y había estado, incluso no aparecía ningún miembro del comité político al lado de él, sino él y las juventudes. Entonces, ahora Danilo lo sienta al lado y lo pone tiene que defender esto, con esta línea. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él no puede hacer otra cosa. Porque si alguien conoce la seriedad de Miriam Germán y de Jenny Berenice Abel, acuérdate que Abel fue fiscal de Santiago. Pero, Vinicio, ¿a usted le parece correcta la participación que ha tenido la procuradora en todo esto? Totalmente. Pero que me parece como que es un tema político, entonces como que politizan ahí con su incursión en este debate, porque, no sé, como una respuesta política. Es que lo que ha hecho la magistrada es defenderse de acusaciones que le han hecho y que le han querido, porque decir que ella representa o que es instrumento del gobierno que se reúne con Antoliano es una afrenta. Ella no podía quedarse callada. Ella lo que no puede entrar es en discusiones de dime y te diré, pero ella tenía que manifestar su rechazo a eso, porque es a ella que la están acusando. Y sobre todo lo que te digo, que choca con la realidad de lo que la gente entiende que ha ocurrido. Fíjate que ellos hablan de persecución política, pero tú no has oído a uno solo de ellos decir, el compañero Gonzalo Castillo es inocente, el compañero Peralta y el compañero Donald son inocentes de esos hechos, eso es mentira. Nunca tú has visto a nadie de esos dirigentes del PLD refutar una sola coma de ese expediente. Una sola coma. ¿Por qué no lo hacen? Porque no pueden hacerlo. Porque ellos saben que ese expediente refleja la verdad. Y porque hay confesiones espectaculares y devolución de miles de millones de pesos en juego. Entonces, ellos entonces se van a la lucha política. No hablen del expediente, vámonos a la lucha política y a las calles, como ellos le dicen. A ver si asustamos a Luis y asustamos al Poder Judicial con una guerra civil. Aquí se vuelve una guerra civil porque Ajo Peralta está preso. No es así. No. Nosotros vamos. No es así. No fuimos del gobierno de Danilo y le dejamos medio gobierno. Es decir, nosotros no somos gente, el político tradicional que anda detrás de que, mira, que me van a nombrar o que no me van a nombrar. ¿Tú me entiendes? Yeah. Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros vamos a hacer políticamente lo que más convenga al país en razón de las agendas, de quién tiene una agenda política en lo coincidente con nosotros en los puntos nuestros. En el caso de Luis, tengo que decir, y por eso alguna gente dice, pero que tú apoyas a Luis. Pero yo digo, en el caso de Luis, cuando Luis, por ejemplo, anunció el muro, yo no estaba esperando que un gobierno del PRM, de verdad te lo digo, que un gobierno del PRM fuera el que asumiera el muro. Yo no lo estaba esperando. Yo no estaba esperando que Luis asumiera de manera vibrante el discurso frente a la comunidad internacional que asumió con el tema de Haití. Es él el que ha asumido el discurso nuestro, en el discurso. Sí. Y eso obviamente ha hecho que mucha gente no vea esa, porque nosotros somos coherentes. Si él está así echando ese pleito, yo no puedo por politiquería regatearle ese mérito.
porque es el país que está de por medio, ¿tú me entiendes? Entonces, con respecto al doctor Fernández viene la situación, yo fui el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo, el que acompañó a Leonel Fernández hace 2 años en todos los recorridos de la capital y fui uno de los estrategas fundamentales desde que salió y se formó la Fuerza del Pueblo. Sí. Yo he aspirado a senador y fui candidato a senador por mi partido solo en el año 2016 y saqué casi 20,000 votos aquí en la capital, azules. Con Leonel Fernández saqué 13.6% en boleta diferente a la de él, en la misma votación de él aquí en la capital. Es decir, nosotros tenemos un aval, pero no es mío personal. Mi hermano Pelegrín fue 20 años uno de los mejores diputados en la 1, el de los más votados, de un segmento de la población que entiende que nosotros debemos o hemos estado en la lucha en la parte legislativa. Ahora no he tomado decisión de qué vamos a hacer. Estoy en los, diríamos, tanteos con nuestros equipos en los barrios de la capital para tomar una decisión. Pero mucha gente me pregunta, ¿tú vas a ir con Leonel? ¿Leonel te va a apoyar? Y yo digo, bueno, eso lo decidirá el doctor Leonel Fernández y su partido. Pero yo necesariamente no tengo que, para aspirar, no necesito en términos jurídicos, porque yo tengo no solamente mi partido, sino he estado en conversaciones con 4 o 5 partidos que comparten la agenda, que tienen interés en postularme para ese cargo. Entonces viene la situación de que, bueno, si Leonel Fernández decide que no nos va a apoyar o no me va a apoyar a mí, bueno, pues yo entonces no tendría ninguna obligación, vamos a decir, de apoyarlo a él a la presidencia. Entonces, como yo digo, esto es una calle de doble vía. Si él no me apoya a mí, que es su derecho, y vamos a seguir siempre siendo amigos, pero si él desecha la situación, diríamos, política, de apoyarme a mí, pero no por mí, te reitero, por la agenda que yo represento. Pero mi pregunta es, si no se le apoya a usted, mira, por ejemplo, pero déjeme esta pregunta. Sí. Si a usted no se le apoya desde el partido Fuerza del Pueblo, de todas maneras su candidatura va y además eso implicaría un retiro al apoyo de la candidatura de Leonel Fernández. No, evidentemente que quien estaría rompiendo la alianza con la Fuerza Nacional Progresista sería el doctor Leonel Fernández, no la Fuerza Nacional Progresista. Digo, la posible, porque nosotros no somos aliados en este momento, porque la alianza de nosotros terminó en el proceso pasado. Pero la alianza está condicionada a que usted se le respalde para la senaduría. Lo que yo te digo no es que está condicionada al apoyo de la línea de nosotros. Por ejemplo, este mismo tema de la corrupción. Si hay la idea en algunos grupos de la Fuerza del Pueblo de pactar con el Danilato, Vinicio Castillo no puede ser candidato a senador de ellos, porque les rompo, si eso se da, les rompo los esquemas de lo que podría ser una alianza con el Danilato. ¿Entiendes? Que yo creo que sería... No, pero no sería una alianza con el PLD, no, así que usted la ve. Porque bueno, pero con el PLD, con Danilo, porque Danilo está asumiendo el control cada día más de su partido. Pero y a ver, ¿no tiene control? No, lamentablemente estaba tomando el auge propio hasta esta situación que acaba de pasar. Entonces, es un tema de que nosotros representamos, por ejemplo, la línea nuestra con respecto a las parturientas, con respecto al muro, con respecto, todo eso es lo que yo representaría si soy candidato a senador. Un apoyo del doctor Leonel Fernández a mí no es a Vinicio Castillo, es a esa línea que nosotros representamos en la Fuerza Nacional Progresista. Él no lo quiere hacer o no por lo que fuera, por su hijo, por lo que fuera, es su derecho. Ahora, si él lo hace, entonces yo estimo que es un tema natural de que no se me puede pedir a mí o a nosotros que lo apoyemos a él.
Está porque bien, no tendría sentido. Pero mi pregunta es, Ujú. de su candidatura va, ¿usted va a ser candidato a senador? Yo te digo, estoy en los tanteos, vamos a decir, naturales, porque todavía falta más de un año. Es decir, tenemos mucho tiempo, tenemos los plazos. Pero las alianzas hay que definirlas ahora. Tenemos los plazos. No, hay que hacer reserva, hay que hacer reserva, pero nosotros tenemos plazos suficientes para saber si vamos a ir o no, lo decidiremos en los próximos meses. Ahora, sí te digo que existe el ánimo en algunos partidos que se me han acercado, que entienden que hay posibilidades de que si yo aspiro de nuevo, ellos postularme, porque entienden que hay, no te reitero, Vinicio Castillo, lo que yo representaría electoralmente en nuestras posiciones necesita un espacio en la campaña electoral y nosotros podríamos entonces asumir esa candidatura. Yo siento que usted está como radicalizado, que usted tiene que ser candidato sí o sí. No es así. No, claro que no. Claro que no. ¿Y por qué? Yo tengo el mismo derecho, así le dicen a Leonel, que ha sido 3 veces presidente, que él tiene que ser candidato sí o sí. Yo simplemente estoy ejerciendo, si lo asumo, un derecho ciudadano de aspirar. Y te digo, tengo seguidores por la causa que llevo, nunca lo he visto como un tema personal mío. La causa nacionalista necesita una expresión contundente. Y otra cosa que es muy importante, no se puede ser candidato al Senado, y fue uno de mis ejes en la campaña pasada, siendo un sello gomígrafo del que va de candidato presidencial. Yo lo dije muchas veces. ¿Y qué le dice Faride entonces? Ella? Fue gran modo el desgaste de Faride, porque hay que decirlo, en beneficio, diríamos, de ella. Gran modo el desgaste, una parte importante del desgaste de Faride es que por disciplina partidaria ha tenido que aprobar todos esos préstamos. Y todo lo que ella dijo anteriormente con respecto a la carrera de préstamo. Pero Faride se siente ofendida con usted, yo creo, porque ella lo bloqueó en la cuenta de Twitter. Bueno, porque ella es un poquito intolerante de las críticas. Yo siempre he sido respetuoso de ella, yo nunca le he ofendido. Yo las críticas que he hecho siempre son políticas. Yo eso la distingo, es una personalidad del país, una dama que yo respeto, yo no tengo ninguna... Y que hemos sido adversarios, ella no quiso debatir conmigo, ni con Rafael Paz, que ella ve en el debate de Ángel. Pero te reitero, es algo que yo entiendo que ahora más que nunca, con este problema que tiene Haití y este problema que está de la corrupción, estos temas van a ser cruciales en esta campaña electoral y necesitan una expresión contundente en las boletas. Si la Fuerza del Pueblo no quiere abordar estos temas, el de Haití y el de la corrupción, con el ímpetu de la Fuerza Nacional Progresista, yo lo entiendo, cada quien maneja su estrategia. Eso será decisión del doctor Leonel Fernández. ¿Entiendes? Ya, vamos a hablar ahora de un tema que usted, ¿verdad?, es una autoridad. El tema del muro. ¿Se siente como si eso se abandonara? Lento, está lento. No está abandonado. Yo recibí incluso un video de un contratista muy importante que es amigo nuestro, el ingeniero Ten, que es un contratista muy importante del país, que me mostraba y lo puse en las redes donde el muro va avanzando, pero evidentemente que eso debió de estar terminado hace tiempo. Y yo al presidente, mi amigo, lealmente le dije hace más de un año, públicamente, te lo están boicoteando. Tu obra fundamental por el que te puede recordar este país es el muro. Y te lo están boicoteando desde adentro. ¿Y quién lo está boicoteando? Porque no veo una razón por la que un muro que tiene un ancho de menos de medio metro, que es una verja con una malla, pueda dilatar tanto. ¿Tú me estás entendiendo? Es decir, yo no le veo esa complejidad en la construcción. Pero tal vez fue una acción populista, ¿no? No, porque el muro tiene gran aceptación. Mira, cuando usted arrancó con ese proyecto, nadie pensó que iba a avanzar tanto. Así es.
la clase política me rechazó, Sí. pero el pueblo me apoyó. Y por eso tuve que yo con Abel, siempre, porque recuerdo que el día que lo propuse, se armó, yo era amigo y aliado de Danilo en ese momento, yo era diputado, se armó un rebú en el Palacio. Montalvo entró en cólera, y hasta una rueda de prensa hicieron en el Orlando Martínez del Palacio Nacional, para decir que eso era una acción personal mía, que el gobierno no tenía nada que ver con eso, que bueno, una cosa, el mismo doctor Leonel Fernández, ese tema, gracias a Dios ya él ahora apoya el muro, pero tampoco me lo apoyó. No, usted tenía poco apoyo. Prácticamente. No se cuentan con las manos los Y recibí la llamada de Abel, que por la disciplina partidaria no podía ser muy... Me dijo, mira, y lo cuento por primera vez, me dijo, mira, Pinicito, yo apoyo el muro y mañana te voy a dar una hora de debate sobre el muro allá en el hemiciclo. Y lo dio. Quizá, lamentablemente, en este país no hay tradición de debate legislativo. Ese fue, y lástima que yo he estado buscando la cinta, la filme, que nunca apareció. Fue un debate como de hora y media, con distintas bancadas sobre el tema del muro. Y se inició, se sembró esa semilla, fuimos se mandó a comisión, se convocó las Fuerzas Armadas, fuimos a la frontera. Se inició, pero evidentemente eso era mala palabra. El muro era mala palabra, pero increíble. Una vez te voy a contar esto también, que es una anécdota con el presidente Abinader. Cuando estábamos en el bloque opositor, él me dice, ¿y por qué tú no me apoyas a mí? Alante de Chu y de Andrés Bautista. Y apoyas a Leonel. Eso fue cuando estábamos. Yo le dije, bueno, ¿tú quieres que yo te apoye a ti? Di que tú vas a construir el muro. Eso es la campaña. Y yo te voy a apoyar. Doy una rueda de prensa mañana. Entonces, él no me dijo nada, se quedó con eso. Pero ya presidente anuncia el muro. Dijo el hombre. Increíble. Que yo lo es que el muro arrancó estigmatizado. Increíble cómo usted y la Fuerza Nacional Progresista lograron la victoria de esa idea. Pero ahora, y lo reitero, es importante para el país y para el propio presidente que esa obra se termine. Porque hay mucha gente, como tú dices, que descree de la sinceridad del discurso del presidente en estos temas. Entonces, tú sabes la gente que me dice en la calle, no estés creyendo en el amigo tuyo, que soy un allante, no va a hacer nada. Pero mucha gente. Le dicen en la calle. Claro, porque al dilatarse el muro, la gente ve que no es realmente. Pero es entonces que yo le digo, señores, que se lo están boicoteando. Pero a un presidente nadie le boicotea eso. Entonces, ahora se va a probar, cuando eso se termine, si era una cosa era la otra. Yo estoy absolutamente seguro de que Luis tiene una línea clara, porque no es de ahora, porque lo venimos discutiendo hace 20 años, con su papá, con don Rafael, con nosotros, con Pelegrín, es decir, no es algo improvisado. Pero ¿por qué el presidente no se mantiene en el gobierno? Mire, varios funcionarios ahí con una línea, mire esa ley de trata, ahí es que está el rechazo a la marcha patriótica. Ahí es que está el problema, que mientras Luis tiene un discurso vibrante nacionalista, tiene lo que yo denomino un ala fusionista dentro de su gobierno, apoyada. Tiene al canciller. Esa ley de trata que lo acorraló, porque esa ley de trata lo pegó contra la pared. La hizo el canciller fuera de la consultoría jurídica, con 2 o 3 abogados. Y la pusieron a firmar eso. Y la gente dice, no, pero ¿cómo lo firmó? Porque son complejidades jurídicas. Y Luis no es abogado. A cualquier presidente le pasa. ¿Entiendes? Entonces, Lozano. ¿Usted tiene una investigación? 2 días antes del 27 de febrero. Dice en la UNFO, hay que hacer un nuevo plan de regularización para todos los haitianos que viven aquí. Oye, entonces, ¿qué pasa? Paveliza acusa de racista al pueblo dominicano, hace todo lo que y ni siquiera le llaman la atención. ¿Qué entiende mucha gente legítimamente? Bueno, que el presidente está jugando 2 cabezas, que dice una cosa y está haciendo otra. Yo no creo eso porque sé
de su sinceridad, pero reconozco que mientras la ala fusionista esté ahí apoyada, evidentemente hay una parte importante de la población que va a descreer de cuál es, o a poner en duda de cuál realmente es la línea del presidente en esta materia.